proceso de la dinámica educativa intercultural debe orientarse a un aprendizaje desarrollador, en dinámica, interacción con la inclusión educativa, entendida en sus múltiples dimensiones, que promueva cambios cualitativos y cuantitativos en la personalidad del estudiante. La interculturalidad debe ser replanteada de modo que se convierta en herramienta crítica y emancipadora para apuntar una reflexión en torno a los grandes parámetros del pensamiento crítico: clase social, identidad y diversidad cultural, religiosa y género. Por lo tanto, la interculturalidad crítica implica desarrollar procesos que se inician desde abajo hacia arriba y que buscan la transformación social, dirigidos a fortalecer lo propio, ampliar los espacios de lucha y de relación con los demás sectores en condiciones de simetría y a impulsar cambios estructurales y sistemáticos. Es la única manera de poder crecer desde la propia tradición, es efectuar una crítica desde los supuestos de la propia cultura. Por lo tanto, es necesario ser autocríticos y socializarse entre las dos culturas, la propia y la otra, para originar un pensamiento distinto y crítico. La interculturalidad es un proceso y concepto en construcción. Además, es la apreciación desde adentro de la cultura que permite una autocrítica, el mismo que requiere una relación igualitaria, por lo que conlleva al desarrollo de derechos como la inclusión, también el derecho a la educación en su propia lengua y el derecho a conocer las demás culturas. Entonces, la dinámica intercultural permite desarrollar logros del summa causae, el cual permite una visión holística o global de todos los esfuerzos humanos en el sentido de crear mejores condiciones para la vida en armonía. Esto permite también una inclusión educativa con mejores condiciones. Diferencia entre el concepto de integración y de inclusión. Al hablar de integración en el Estado, lo que importa es dónde reciben los niños la educación. Este no es problemático, ya que los asuntos son relativos a la integración y no son cuestionados. Los profesionales educativos deben adquirir habilidades especiales. La integración es solo un problema de extender las habilidades de los profesionales hacia la práctica. Aceptación y tolerancia de los niños con discapacidades. La integración se basa en la aceptación y tolerancia de la discapacidad como una tragedia personal y como anormalidad. La integración puede ser propiciada, es conducida por profesionales. La diversidad en el mundo actual. Marín Rojo y Mijares 2007 destacan que las diferencias se consideran enriquecedoras, por lo que se debe preparar al estudiante para vivir y convivir en entornos cambiantes y heterogéneos. Se consideran algunos términos claves: diversidad, diferencia y desigualdad. La diversidad es una de las características indispensables en la humanidad y por ende de nuestras sociedades. Interesa especialmente cómo se gestionan estos conceptos en la escuela. Tradicionalmente se ha realizado desde dos teorías, la del déficit y la de la diferencia. La diversidad cultural no ha surgido con la llegada de estudiantes de otros países. Las aulas no son ni han sido jamás homogéneas. Tuts M. 2007. Se debe estar consciente que el cambio al que se está llamando sociedad y a la escuela no viene solo motivado por la llegada de las personas de diversos países y con diferencia en las lenguas, sino pensar en la situación de cambio global que provoca la necesidad de revisar los planteamientos del proceso de enseñanza y aprendizaje para responder a las nuevas necesidades sociales. Esta situación transformadora necesaria es la que propone la dinámica educativa intercultural y la inclusión educativa. Educar en sociedades multiculturales. El rol de la educación intercultural. La escuela del siglo XXI educa para vivir en sociedades plurales, diversas y multiculturales. Por ende, es necesario reconsiderar el concepto de contexto cultural y entender que ahora se está sometiendo a influencias que van más allá del ámbito de lo local. Por lo tanto, una adecuada educación intercultural tiene como objetivos educar para vivir en contextos heterogéneos, crear cohesión social desde la pluralidad, construir una comunidad desde la diversidad, con propuestas fundamentales de la educación intercultural, organizar experiencias de socialización basadas en valores de igualdad, reciprocidad, cooperación, integración,
y utilizar la diversidad de la cultura como instrumento de aprendizaje social y dotar a los estudiantes de destrezas de análisis, valoración y crítica de la cultura. Los valores y su intervención en una educación inclusiva. Los valores son los ejes que dan dirección y rumbo a la parte formativa en la vida del ser humano. La escuela debe ser un instrumento para la igualdad de oportunidades para todos, además de un espacio de integración social donde se conoce, comparte y convive con personas provenientes de otros grupos sociales. Hay que destacar que los valores se aprenden de las relaciones humanas, la familia, la escuela y la sociedad, donde se debe tomar en cuenta que los valores hacen posible la vida en sociedad y sustentan la inclusión. En el artículo 28.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, Naciones Unidas de 1989 señala: los estados reconocen el derecho del niño a la educación, a fin que pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades de derecho. Se infiere que los planteamientos inclusivos en educación inducen al éxito en contextos donde exista una cultura de colaboración que estimule y apoye la resolución de problemas vinculados a la detección y superación de las barreras existentes.